Pues vamos a ver, seguimos con los temas de auditoría en la parte de qué otros tipos de servicios puede prestar un auditor. Empieza el tema con un pequeño caso que dice el escepticismo aplica para todo tipo de compromisos. Y el tema es otros servicios de aseguramiento, lo que decía, otros tipos de servicios que puede prestar un auditor, además que no sea pues una auditoría completa, porque hemos visto cómo aplicar una auditoría completa desde el inicio, con la planeación, con la obtención del estudio general, hasta llegar a lo que es el dictamen de auditoría. Pero los temas de hallazgo y dictamen los voy a dar, van a ser los últimos dos temas de la clase, entonces los estoy reservando para el final. Entonces, ¿qué otros tipos de servicios puede ofrecer un auditor además de una auditoría completa? En el caso nos dice que la firma Barham Construction Company era una empresa contratista especializada en complejos de departamentos en el sureste de Estados Unidos. El dueño de la compañía constructora, David, logró un contrato con un promotor llamado Alton para fungir como contratista en 3 proyectos de construcción que Leonard en ese entonces comercializaba. Un problema con el contrato fue que Barham no recibiría el pago final de la obra de construcción hasta que todas las unidades colectivas se hubieran vendido. La primera oferta de la sociedad se vendió por completo y Barham obtuvo su pago. Por desgracia, las siguientes 2 sociedades no se vendieron totalmente. Para resolver este problema, Barham prestó dinero a parientes y empleados claves quienes compraron los intereses necesarios para poder liquidar las sociedades a fin de que él recibiera el pago final, porque estamos hablando de que según el contrato, él no recibiría el pago final hasta que todas las unidades se vendieran. La contadora pública René, profesionista independiente, fue contratada para aplicar un examen a los estados financieros de Barham. Ella observó que los registros contables mostraban préstamos por cobrar de varios empleados e individuos con el apellido Barham. También se dio cuenta de que los préstamos se hicieron justo antes del cierre de la segunda y la tercera sociedades y que constaban de múltiplos de $15,000, es decir, el costo de una unidad de la sociedad. René le pidió a Barham una explicación de lo ocurrido. Barham le respondió: cuando recibí el dinero del fideicomiso de la primera sociedad, quería hacer algo bueno para los parientes y empleados que me habían sido leales por tantos años. Y añadió: esta es mi manera de compartir mi buena fortuna con aquellos que amo. El hecho de que los montos sean iguales es mera coincidencia. Entonces ahí hay un hallazgo de la contadora que ve que hay muchos préstamos a los trabajadores de la empresa y algo que ve que todos dichos préstamos son de $15,000. Cuando le pregunta a este señor, entonces le dice que con el dinero que recibió de la primera sociedad, él se los prestó como un acto de buena fe. Cuando René consideró la lógica de la situación, se le hizo difícil creerlo. En primer lugar, el momento era desconcertante. En segundo, los montos parecían ser una coincidencia extraña. Tercero, si en realidad hubiera querido hacer algo especial por esas personas, ¿por qué no le dio algo en vez de prestarles el dinero? René le pidió al promotor Leonard que le enviara detalles de la información acerca de la suscripción a cada sociedad. Leonard se rehusó, indicando que tenía la obligación legal para mantener toda la información confidencial. Cuando René presionó a Barham, se rehusó a cooperar más, aunque sí dijo que representaría a René en que los préstamos nada tenían que ver con el cierre de las sociedades para que pudiera recibir su dinero.
En este punto, René se retiró del compromiso. Entonces, aquí está lo que vemos. Es un trabajo independiente de un auditor. Podemos ver en este caso revisando cuentas o analizando cuentas y para dar una opinión siempre. Pero en este caso hay una serie de situaciones que hacen que el auditor no acepte el trabajo o se retire del trabajo, porque aquí vemos que hubo un fraude, lo podemos llamar, por parte del dueño de esta empresa, que para poder cobrar su dinero tuvo que hacer pagos, le dio a trabajadores para que estos pudieran hacer los pagos, las compras ficticias finales, para que él pudiera cobrar su dinero. Y entonces, en el sentido de que cuando el auditor pide la información, todo el mundo se rehúsa a entregarte la información porque sabe que el auditor va a descubrir todo lo que todo el fraude que se hizo. Por lo tanto, al no obtener toda la información que necesita, sea el trabajo de auditoría que sea, entonces ahí está que vos como auditor no podés dar ninguna opinión acerca de esa revisión, podemos llamarlo en este caso. Compromisos de atestiguamiento. Cada vez con más frecuencia los contadores públicos han sido requeridos para la realización de una variedad de servicios parecidos a la auditoría para diferentes fines. Entonces aquí estamos hablando siempre de otro servicio que puede prestar un auditor. En un compromiso de atestiguamiento, el contador público informa acerca de la confiabilidad de la información o de una aseveración formulada por una parte. Ejemplo de esto es un banco que solicita a un contador público certificado que informe por escrito si un cliente sujeto a una auditoría ha acatado todos los requisitos de un convenio de préstamo. Entonces ya digamos que es un trabajo específico el que se pide y no es una auditoría completa de estados financieros ni auditoría completa operacional. Aquí podemos ver la diferencia cuando estás haciendo uno de estos servicios en base a las normas generales o a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces vemos que según las normas generales, el compromiso lo llevará a cabo un profesional que tenga la capacidad técnica adecuada y destreza. El compromiso lo desarrollará un profesional con conocimiento adecuado en el tema que va a examinar o a tratar. El profesional llevará a cabo un compromiso solo si él o ella tiene razón para creer que el tema se puede evaluar con criterios. En todos los asuntos relacionados con el compromiso, el profesional debe mantener siempre la actitud independiente que debe de tener todo auditor y se debe ejercer el cuidado profesional debido a la planeación y ejecución del compromiso. Entonces, igual que en una auditoría, hay que tener la capacidad profesional, el conocimiento adecuado, ver de qué se trata el compromiso que vas a aceptar y al final también, como vemos en el caso de estudio, que vos te puedes retirar de un compromiso porque en este caso estamos viendo una limitación al alcance cuando las empresas o los clientes no te dan información. Y ya sabemos que en auditoría un cliente que se rehúsa a dar información es porque está escondiendo algo. Entonces de ahí viene la parte de que según las mismas mías dicen que puede haber un retiro por parte del auditor. Y vemos en las normas de auditoría generalmente aceptadas que una persona con la capacitación técnica adecuada y destreza como auditor desarrollará la auditoría. El auditor debe mantener una actitud mental independiente en todos los asuntos y se debe ejercer el cuidado profesional en la realización de la auditoría y en la preparación del informe. Eso nos dicen las NIA. En las normas del trabajo de campo vemos que se debe planear de manera adecuada el trabajo y supervisar correctamente a los ayudantes si lo hay, y se obtendrá suficiente evidencia a fin de proporcionar una base razonable para la conclusión que se expresa en el dictamen. Entonces ahí depende de que si va a haber un grupo de trabajadores
y la forma en que se va a supervisar correctamente a todos esos trabajadores y la parte de obtener suficiente evidencia, porque eso es lo que te da a vos la base para poder expresar una opinión. Porque al final decimos que vos expresás una opinión positiva, una opinión negativa, una abstención de opinión, una opinión con salvedades, dependiendo de qué, dependiendo de toda la evidencia que lograste obtener en el trabajo de auditoría. Y eso que te lo va a dar todos los procedimientos y todas las pruebas que aplicaste. Se debe de planear adecuadamente el trabajo y supervisar correctamente a los ayudantes. Nos dicen las normas de auditoría y las NIA también. Se debe tener un conocimiento suficiente del control interno a fin de planear la auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas, y se obtendrá suficiente evidencia por medio de las inspecciones técnicas de evidencia, que son inspección, observación, investigaciones, confirmaciones, a fin de proporcionar una base razonable para dar una opinión respecto de los estados financieros. Aquí vemos toda la parte de lo que nos dicen las NIA en base a la planeación. Por eso es que elaboramos un plan global de auditoría, elaboramos también los programas de auditoría. Después el conocimiento de control interno, por eso es que usamos la técnica de cuestionario de control interno, porque eso nos va a determinar a nosotros también lo que es la planeación y determinar el tiempo que vamos a durar en esa auditoría y los procedimientos que nosotros vamos a aplicar a cada una de las áreas que vamos a estudiar. Y también viene la parte de obtener toda la evidencia que necesitas, igual que en un compromiso, igual en una auditoría completa de estado financiero necesitas evidencia, porque esa es la base, digamos, de toda auditoría. Y en las normas de dictamen, el dictamen identificará el tema o la afirmación que se está reportando y declarará el carácter del compromiso. Esto es la parte de los compromisos. El dictamen señalará la conclusión del profesional si el tema o la afirmación se presenta de conformidad con los criterios establecidos. El dictamen señalará todas las reservas de consideración del profesional acerca del compromiso, y el dictamen indicará que el uso del mismo estará restringido a partes específicas. Entonces, en la parte de un compromiso, un servicio de atestiguamiento, entonces el dictamen tiene que ir con estas características, va a señalar la conclusión, es decir, a dónde se llegó con todo el estudio que vos hiciste, con la revisión. Y también la parte de que este tipo de dictamen no va a ser muy expuesto de forma externa, sino que más bien puede ser para uso interno dentro de la empresa. Entonces ahí puede estar restringido a ciertas partes. En el caso de la auditoría de estado financiero y las NIA, nos dicen que el dictamen indicará si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas. El dictamen identificará aquellas circunstancias en que los dichos principios no se han observado de manera consistente. Las revelaciones de información en los estados financieros se deben de considerar como razonablemente adecuados a menos que se indique lo contrario en el dictamen. Por eso ahí tenemos los diferentes tipos de dictamen que según las NIA, porque puede estar razonable o no puede estar razonable la información financiera, y ahí es donde llegamos. El dictamen contendrá una expresión de opinión respecto de los estados financieros como un todo, o una afirmación en el sentido de que no se puede expresar una opinión. Cuando no se puede expresar una opinión, se debe indicar las razones de la situación. En todos los casos donde el nombre de un auditor esté asociado con los estados financieros, el dictamen deberá contener una indicación clara del carácter del trabajo del auditor y el grado de responsabilidad que asume el auditor. Es lo que les decía, que al final a lo que llegamos en una auditoría es al dictamen, y el dictamen lo importante es la opinión del auditor. Entonces, en la opinión del auditor, puedes expresar una opinión positiva, puedes expresar una opinión negativa, pero también te puedes abstener de opinar. Entonces, en ese caso,
no se puede expresar una opinión global. Y eso lo vemos con la característica cuando hay limitación al alcance. En el caso de, digamos, que la auditora se retira porque no le están dando información, hay una limitación al alcance. Y cuando vos tenés ese caso en una auditoría completa, entonces ahí hay una abstención de opinión. Entonces decir, vos no puedo opinar porque no me fue proporcionada toda la información que necesitaba. Entonces, si vos no tenés toda la información, vos no podés llevar a cabo todos los procedimientos de auditoría y no tenés toda la evidencia que vos necesitas para poder expresar una opinión. Y siempre una auditoría de estado financiero vas a expresar una opinión de los estados financieros como un todo. ¿Por qué? Porque estás incluyendo todos los componentes de los estados financieros dentro de la auditoría. Obviamente, vos estás determinando qué cuentas son las que vas a usar, porque digamos le diste mayor peso. Pero al final vos abarcás los estados financieros como un todo. Por eso decir, los estados financieros muestran la razonabilidad de la información financiera de la empresa. Entonces estás abarcando todo lo que tiene que ver con los estados financieros. Y en el caso de que al final van los errores, van a los hallazgos, que son los errores, pero en sí estás revisando todos los estados financieros, independientemente de que haya una opinión positiva o una opinión negativa, está como un todo. Los niveles de servicio nos dicen que existen 3 niveles de compromiso y formas de conclusiones relacionadas, los exámenes, las revisiones y los procedimientos acordados previamente. Digamos que estos son los tipos de otros servicios que puede ofrecer o realizar un auditor. Entonces, un examen, que es el primero, da como resultado una conclusión que esté en forma positiva. En este tipo de dictamen, el auditor hace una afirmación directa en cuanto a si la presentación de las afirmaciones tomadas como un todo está de acuerdo con los criterios aplicados. Aquí nos da un ejemplo de un dictamen de examen de acuerdo con las normas de atestiguamiento, que son las que vimos aquí en el cuadrito, y entonces aquí nos da la diferencia entre las normas de atestiguamiento y las normas generales, que también son las NIA. Ahí es la diferencia entre las dos. Entonces, cuando vas a hacer un tipo de este servicio y cuando vas a hacer una auditoría general o una auditoría completa de estado financiero. Entonces, ahí hay diferencia en cuanto a la aplicación de las normas. Eso es lo que estábamos viendo en el cuadro. Entonces, en el ejemplo de dictamen de un examen, nos dice, hemos examinado el estado adjunto en lo que respecta a las estadísticas de desempeño de la inversión del portafolio modelos de Icon Securities. Entonces aquí lo que está viendo no es estado financiero, sino que el auditor ha revisado estadísticas de desempeño de inversión, o sea, la parte de inversiones. Y aquí está viendo un portafolio. Eso es lo que está revisando, no estado financiero. Entonces dice que la administración de Icon es responsable de la presentación de las estadísticas del desempeño de la inversión. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sustentada en nuestro examen. Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas establecidas por el Instituto Americano y en consecuencia incluyó en términos de prueba la evidencia que sustentaba las declaraciones del portafolio para las estadísticas de desempeño de la inversión y el desarrollo de otros procedimientos que consideramos necesarios según las circunstancias. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable sobre la que fundamentar nuestra opinión. En nuestra opinión, el programa que se refiere a lo anterior presenta en todos los aspectos materiales las estadísticas de desempeño de la inversión del portafolio modelo Icon Security para el año que termina el 31 de diciembre, con base en los resultados reales obtenidos si se hubiera seguido las recomendaciones de compra-venta para el portafolio. Entonces aquí vemos que
es un tipo de dictamen, pero solo para un servicio de examen. Examen a una cuenta o a un tema específico o a una situación dada. Entonces aquí es otro tipo de servicio que ofrece o que puede prestar el auditor y no una auditoría de estado financiero completo. El otro tipo de servicio es una revisión. El profesional proporciona una conclusión en forma de seguridad negativa. De este modo, el dictamen declara si alguna información llamó la atención del que realiza la revisión, para indicar que las afirmaciones no están presentadas en todos los aspectos materiales de acuerdo con los criterios aplicables. Un dictamen de revisión tampoco está limitado en su distribución. Aquí vemos un ejemplo de informe de revisión. Nos dice que hemos revisado el acompañante balance general de Archer y los estados correspondientes a los ingresos, utilidades retenidas y flujos de efectivo para el año que acaba de terminar, de conformidad con las declaraciones sobre las normas de contabilidad y servicios de revisión, publicadas por el Instituto Americano de Contadores. Toda información incluida en estos estados financieros es la representación de la administración. Una revisión consiste principalmente en las indagaciones del personal de la compañía y en los procedimientos analíticos aplicados a los datos financieros. Es sustancialmente menor en alcance que una auditoría de conformidad con las NIE, cuyo objeto debe ser la expresión de una opinión en relación con los estados financieros como un todo. Por consiguiente, no expresamos opinión alguna. Con base en nuestra revisión, no estamos enterados de alguna modificación sustancial que deba hacerse a los estados financieros acompañantes a fin de que estos cumplan con las normas de información. Entonces aquí vemos que en este informe de revisión se deja claro que aquí simplemente se hicieron, dice, un servicio de unas indagaciones, entrevistas con el personal de la compañía y procedimientos analíticos a los estados financieros. Pero obviamente no se hizo un estudio a todos los estados financieros, que esa ya sería la auditoría financiera de acuerdo a las NIE. Entonces, por eso vos no podés expresar una opinión como un todo de los estados financieros. Simplemente puedes dar observaciones y de lo que encontraste dentro del informe, pero no vas a emitir una opinión acerca de razonabilidad de estado financiero. Y el tercero es un compromiso de procedimientos acordados. Nos dice que los procedimientos que se van a realizar son convenidos acá, por eso se llama de procedimientos acordados, por el practicante o profesional de auditoría, la parte responsable de preparar las declaraciones y las personas específicas que son los usuarios a quienes van dirigidos los dictámenes del practicante. El grado de seguridad que se comunica en dichos dictámenes varía según los procedimientos específicos acordados y realizados. Y también nos da un ejemplo de un dictamen de procedimientos acordados. Nos dice el ejemplo que hemos efectuado los procedimientos enunciados más adelante, los cuales fueron acordados por el Consejo Directivo y la Administración de Morgue, únicamente con el objeto de coadyuvar en la determinación de las sumas de ventas brutas, como lo define el contrato de arrendamiento. Este compromiso de procedimiento se llevó a cabo de conformidad con las normas establecidas por el Instituto Americano de Contadores. La suficiencia de estos procedimientos es responsabilidad única del Consejo Directivo y de la Administración. En consecuencia, no ejercemos representación alguna en lo concerniente a la suficiencia de los procedimientos descritos más adelante, ya sea con el propósito para el cual este informe se solicitó. Los procedimientos realizados fueron: obtuvimos un programa preparado por la administración que refleja las ventas brutas. Obtuvimos los informes de efectivos semanales presentados por el gerente de tienda para ese año. Estos registros muestran la información sobre ventas brutas, cajas registradoras, impuestos sobre ventas, devoluciones y bonificaciones por descuento y otra información pertinente.
Comparamos los concentrados mensuales de estos informes con el calendario de ventas brutas y se comparó aproximadamente 5% de las entradas diarias del efectivo neto como aparecen en los informes de efectivo semanal con los estados bancarios. Solamente con base en los procedimientos anteriores encontramos una concordancia entre las entradas diarias de efectivo neto que aparecen en los informes de efectivo semanales en comparación con los estados bancarios. 2. Los concentrados mensuales están de acuerdo con el calendario de las ventas brutas obtenidas. Como no fue parte del acuerdo, no realizamos examen alguno, cuyo objetivo habría sido expresar una opinión sobre el calendario de las ventas brutas. Por consiguiente, no expresamos tal opinión. De haber realizado procedimientos adicionales, otros asuntos habrían atraído nuestra atención, mismo que se les habríamos informado. Este informe tiene el único propósito de informar a los usuarios específicos listados y no tiene la intención de ser o no debe ser usado por cualquier otra persona ajena a esta lista. Entonces aquí vemos un procedimiento acordado, un servicio de procedimiento acordado entre un auditor y el consejo directivo y la administración de una empresa para únicamente ahí se deja claro que es para determinación de sumas de venta bruta. Entonces ahí vos incluís los procedimientos que vas a ocupar solo para realizar esa actividad y las conclusiones a las que llegas. Entonces ahí vemos estos tipos de dictámenes de estos otros servicios que puede ofrecer un auditor. Como les dije, el tema del dictamen de una auditoría de estados financieros como un todo lo estoy dejando hasta la parte final. Los últimos dos temas van a ser los hallazgos y cómo elaborar un dictamen de auditoría para una auditoría completa de estado financiero, y ahí vamos a presentar los modelos para cuando un dictamen es positivo, cuando un dictamen es negativo, cuando te abstenes de opinar y cuando da una opinión con salvedades. Aquí estamos viendo estos tipos de dictámenes que se dan para cuando hace un servicio de examen, un servicio de revisión o un compromiso de procedimientos acordados. Vemos que son súper sencillos. Obviamente están enfocados en estas normas que son, digamos, esenciales o que van fijamente para este tipo de trabajo, y no está abordando nada de lo que respecta a las NIA. En el caso del dictamen de estado financiero que vamos a ver al final, va a estar enfocado todo en las NIA, porque las NIA son las que rigen las auditorías de estado financiero. Entonces, esas son las normas que vamos a aplicar, y en relación a las NIA es que se va a formular el dictamen. Las NIA nos dicen cómo debe estar estructurado un dictamen de auditoría, cuántos párrafos debe de llevar y cómo se deben de redactar los tipos de opinión. Muy diferente a lo que estamos viendo sobre estas normas de atestiguamiento, que serían las normas que van a regir estos tipos de otros servicios que puede prestar el auditor. Entonces aquí vemos que son más sencillos. Puedes revisar solo una cuenta, puedes revisar un contrato, puedes revisar montos de venta, montos de compra. Entonces son un tipo de trabajo más específico, podríamos llamarle, y no como un todo de estado financiero. Entonces sí, un auditor puede prestar estos servicios, al final puede redactar un informe siempre y cuando obviamente tenga toda la información a su alcance, que es lo que no vimos en el caso inicial a la introducción del tema, donde veíamos que la auditora en este caso estaba haciendo uno de estos tipos de auditoría, porque estamos viendo que no estaba revisando el estado financiero, sino que estaba revisando esta parte de este trabajo que se había hecho, este compromiso que se había hecho en esta empresa, y entonces al final ella no puede obtener toda la información, obviamente porque había ahí hechos que no se deberían haber pasado por parte del dueño, y entonces no muestran toda la información que necesita, y por lo tanto en esos casos siempre existe la facultad de que el auditor pueda retirarse de los trabajos de auditoría.
lo vemos en un compromiso, pero también las mías nos dicen que un auditor se puede retirar de una auditoría de estado financiero. Y ahí también nos dice por qué razones lo debe de hacer. Y en la siguiente, estamos trabajando con lo que es la auditoría integral, y entonces ya han abarcado varios aspectos de la auditoría. Veíamos que en la anterior asignación estaba lo que era la planeación y el arqueo y la balanza. Entonces, ahora vamos a continuar con las cuentas bancarias de la empresa. Aquí tenemos las cuentas de Córdoba, en la otra pestaña tenemos las cuentas de dólares. Van a trabajar de la forma en que yo les enseñé a hacer conciliaciones en auditoría 1. Entonces, aquí tienen todos los meses del año. En la parte, ahorita nosotros estamos en la parte, digamos, izquierda. En la parte izquierda está el estado de cuenta bancario y en la parte derecha está el libro de banco. Entonces, el estado de cuenta del banco está en la parte izquierda y en la parte derecha está la contabilidad, en otras palabras, porque siempre lo que nosotros hacemos en estas conciliaciones es comparar el saldo final del estado de cuenta bancario que nos envió el banco contra tu contabilidad o el libro banco. Entonces, por ejemplo, en esta primera está tan fácil y no implica revisar, porque vemos que en enero el saldo final del estado bancario me muestra 263.76 Córdoba y yo en contabilidad tengo lo mismo. Entonces, simplemente ahí está conciliado. Pero ahí voy a ir revisando cada uno de los meses del año. Está todo el año completo aquí. Esto yo lo tenía en mis archivos y por eso digamos que aún lo conservo. Ahí pueden revisar todos los meses del año. Ya sabemos que vamos revisando lo que tenemos en el estado de cuenta bancario con lo que tenemos en contabilidad. En la parte de Córdoba, si nos acordamos, era más fácil porque todo está en Córdoba. Después nos vamos a la cuenta en dólares. Igual están los 12 meses del año que están trabajando. Y aquí van a ir revisando cada una de las cuentas igual. El primer mes igual está conciliado. Ahí nos da el tipo de cambio. Fíjense que ya creo que ya puse el saldo final en Córdoba. Voy a revisar. Sí, ya lo puse en cada mes, el saldo final. Si ahí tienen algún problema con tipos de cambio, me escriben, pero aquí puse el saldo final del estado de cuenta bancario, que es el que viene en dólares. Entonces aquí ya sabemos que a la izquierda está el estado de cuenta del banco, que es este que estoy sombreando en amarillo, y siempre nos acordamos que el banco lleva sus cuentas en dólares. Entonces el saldo final aquí son 1.501.56 en dólares, pero aquí ya pasé a Córdoba y veo que en todos los meses siguientes está el saldo final, le puse ahí a la par en Córdoba. Ya está ahí, digamos. Y la contabilidad que aquí está a mi derecha, ya sabemos que esta es mi contabilidad, pero ¿qué nos dicen los principios de contabilidad? Que tiene que ser en moneda Córdoba mi contabilidad. Entonces, esa contabilidad está en Córdoba y ahí también hay que ir revisando. Yo creo, aquí van a encontrar algunos errores. Ahí, al hacer todas las conciliaciones, tienen que encontrar algunos errores. Están ahí. Entonces, igual están los 12 meses del año. Entonces, vemos que si nos acordamos, lo que más encontramos son cheques flotantes. Eso es lo que más, digamos, en las pocas diferencias que van a encontrar. Es de cheque flotante, pero saben que se va a ir cargando. Puede salirme el siguiente mes y ya se vuelve los saldos iguales, porque si se acuerdan por cheque flotante, no hacemos ajustes ni por depósito en tránsito, porque ellos mismos, los cheques el siguiente mes va a ir alguien a cambiarlo. Y el depósito igual se va
se va a reflejar el siguiente mes. O aquí van a encontrar que hay un cheque que va a ir flotante y flotante y flotante. Porque si recuerdan, los cheques tienen 6 meses de validez y creo que fue un cheque de mi ex jefa que lo andaba en la cartera, nunca lo cambiaba, hasta que se acordó. O sea, un día revisó su cartera y dijo, aquí anda un cheque, lo voy a cambiar. Por ahí van a tener que ir arrastrando ese cheque. Creo que en los últimos meses. Cuando ustedes vean ese cheque ahí, que no sale, entonces lo van a ir cargando como flotante, hasta que en determinado mes se va a ajustar la conciliación porque lo cambió. Entonces ahí tienen ese trabajo. Profe, pero nosotros la conciliación, vamos a hacer una conciliación de cordo y una de dólar. O sea, la de cuenta de dólar y la cuenta de cordo. Sí, porque si se acuerdan los estados financieros de la empresa, sí, tienen una cuenta Córdoba y una dólar. Entonces, sí, aquí están los dos, pero, o sea, del año en Córdoba y los 12 meses del año en dólares. Ya. Sí, porque vos sabes que cada una de las cuentas va de forma independiente, se va ingresando y se va sacando dinero en las dos cuentas. Que siempre tenés, o si tenés más cuentas, igual, ahí les va dando movimiento a las cuentas. En este caso hay dos cuentas y obviamente las dos tienen movimiento. Pero ahí, como les digo, lo que más les va a salir van a ser cheques flotantes, los que van a ir ahí ajustando con cheques flotantes. Y en el caso de ese cheque que duró varios meses sin ser cambiado, ahí lo tienen que ir arrastrando para que el saldo les vaya cuadrando, obviamente. Pero esta actividad que ya saben hacer. Sí, esto lo hicimos en auditoría 1. Sí, en auditoría 1. Digamos que esta es la forma de hacer, esta fue la forma que me enseñaron de hacer conciliaciones en la vida real. No, bueno, si lo vemos es diferente a lo de los libros, pero yo siempre aprendí, alguien me enseñó a hacer conciliaciones ya en el trabajo y hacerlas de esta forma, pues creo que es lo más correcto. No sé si todo el mundo trabaja así en la vida real, pero fue la forma que aprendí y que resulta práctico. Sí. Lo que más vas a ir encontrando en la vida real, igual lo que vas encontrando son depósitos en tránsito, cheques flotantes y algunos ajustes que tenés que hacer del banco, porque aunque eso yo los hacía antes, digamos, yo me bajaba este estado de cuenta y si había algunos cobros que el banco me había hecho, yo venía así a los asientos de diario. O sea, me cobró por una chequera, pum, lo registraba. Y al final lo único que me venía quedando eran estos cheques flotantes. Así como está ahorita, digamos, hay unos errores, obviamente, que yo puse. Pero así más o menos me venía quedando una vez que yo ya, digamos, al final del mes había hecho todos los asientos. Lo que me podría venir quedando son esos cheques flotantes. Nosotros vamos a hacer ajustes. No, porque acordate que no se hacen los ajustes. Hasta el final van a encontrar un ajuste, hasta en diciembre. Y ese es el que van a poner en la balanza. Ahí solo van a ir revisando y poniendo los cheques. Ahí van a ir cuadrando solo con cheques. Porque yo ya incluí el ajuste. Hasta en diciembre ustedes van a ajustar. Pero esa balanza no la vamos a entrar aquí, ¿no? No, pero la van a ir alimentando. Sí, la vamos a ir trabajando. Sí, la van a ir alimentando para que al final tengamos todo lo mismo y todo bien. Sí. Ahorita solo las conciliaciones van a entregar. Son 12 de Córdoba y 12 de dólares. Entonces, una conciliación por mes, vamos a entregar, ¿sí? Sí, pero algunas acordate que están igual. Solo saldo según banco igual a saldo según libro. Saldo según libro igual a saldo según banco. Ya están hechas por